Bueno, señores, entonces aquí estamos hablando nosotros de la capacidad y la incapacidad. Voy a compartir al grupo la sentencia para que por favor todos ustedes que tengan la capacidad de, perdón, que tengan la posibilidad de leerla, la sentencia que trabajamos con dolo. Entonces, para los que hacen falta. Déjenme compartírsela en el grupo enseguida porque después esto se me pasa y hoy tengo un día bastante ajetreado. Entonces, ahí está la sentencia, la van a tener ustedes en el grupo para que ustedes se lean la sentencia con respecto a dolo. Y ahora vamos a hablar, entonces, estamos hablando de la capacidad. Y la capacidad ha sido modificada, ¿qué concepto? Pues la ley 1996 de 2019. Esta ley modificó el concepto de capacidad. Entonces, vamos a buscar la ley. Yo detesto cuando a mí me llegan las invitaciones a admitir y yo estoy en otra parte porque me sacan de donde estoy. Bueno, voy a compartirles. ¿Están viendo mi pantalla, señores? Sí, profe. Perfecto. Sí, Entonces dice, por medio del cual se establece el régimen de ejercicio de la capacidad legal, es la misma de ejercicio, de las personas con discapacidad mayores de edad. Entonces, aquí nos va a hablar, nos va a decir todo lo que ellos, que es un acto jurídico, es toda manifestación de una encaminada a producir un efecto jurídico, que ya solo vimos. Nos habla de los apoyos, habla de los principios, cuáles son los principios por los cuales se pidió esta ley, la celeridad, los criterios para establecer las salvaguardas en algunos casos, que nos va a decir que una persona que se le ha nombrado un apoyo es porque lo necesita, porque la duración no es indeterminada, máximo 5 años, tiene que ser imparcial, no tiene que tener ningún interés. Y aquí está. Esta es una modificación, ya de aquí entramos, por favor, alguno que se sirva a leerlo, ya desde aquí entramos a un concepto distinto de capacidad. ¿Quedó claro? Esto es un concepto distinto al que está en el código, porque en el código vamos a ver el artículo 1503 y en el artículo 1503 es toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Es la ley, es el artículo donde se presume la capacidad. Pero ahora vamos a ver qué nos dice el artículo 6 de la ley que estamos estudiando. Por favor, alguno que se sirva leerlo. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. La presunción aplicará también para el ejercicio de derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. Parágrafo. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma. Vamos a explicar esto de la siguiente manera. Este artículo 6 nos dice que toda persona con discapacidad o sin ella es sujeto de obligaciones, de derechos y obligaciones y tiene capacidad legal para obligarse, necesite o no de apoyos. Les voy a contar un caso que ocurrió. Yo no sé si ustedes saben que las personas que tienen síndrome de Down o alguna de esas patologías extrañas, ellos son personas que tienen una exacerbada deseo sexual. Ellos, no sé si ustedes lo sabían. Entonces, una mamá,
cuando la hija cumplió 15 años, como veía a la hija masturbándose, decidió ir a la EPS y solicitar que su hija le fuera ligada a las trompas de falopio y sometida a una, bueno, no sé si la muchacha tenía 15 años, miento ahí, porque ella era una niña especial, vamos a decirle las palabras de la mamá, y eso hasta lo entrevistaron, y ella le temía que de pronto en esa exacerbada deseo sexual fuera a quedar embarazada y su hija no estaba en condiciones de ser madre, ¿vale? La EPS llama a la muchacha, le dice, ven acá, tú entiendes que si tú tienes relaciones sexuales sin protección, sin esto, aquello, podrás quedar embarazada y tener un hijo y ser madre. Para sorpresa de los médicos que estaban y los psicoorientadores, la joven manifestó que ella deseaba ser madre, que ella no quería que se le desconectara porque ella sí quería ser madre. Ella quería tener un bebé. Cuando la niña, la joven dice eso, porque no era una niña, era una mujer, dice eso, los psicoorientadores le niegan la ligadura de trompas a la joven. La mamá presenta una acción de tutela diciendo que le estaban vulnerando el derecho a determinar el número de familias, la EP de ser o no ser madre y todas las demás cuentos que hablan de que la maternidad es deseada o no lo es. Entonces llegaron a la corte. Y eso llegó a la corte, eso caminó y llegó a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en ese caso declaró que la joven, a pesar de que tenía que tener mayor de edad, porque ya sí tenía curador, o sea, habían nombrado un curador para ella. Entonces, o sea, que era la madre, que su curador no podía determinar en los derechos sexuales y reproductivos, porque ella era una persona que tenía derechos, si se le explicaba de la manera que ella lo pudiera entender, a decidir si quería o no quería ser madre. Entonces, eso es un caso, un claro ejemplo de que esa persona, a pesar de pronto tener una discapacidad física, como lo sería y hasta mental, como lo podría ser un síndrome de Down, no sabemos en qué grado estaba, si tenía retardo o no, no lo sabemos, podía decidir sobre su vida. Y así muchos casos. Entonces, a usted no le van a poder decir que porque usted está en estado de interdicción o usted es una persona con alguna discapacidad o alguna cosa, entonces usted no va a poder decidir o tomar decisiones. Siempre y cuando usted le puedan explicar, usted pueda emitir su voluntad, usted usted es capaz, tenga o no tenga apoyo. ¿Ha quedado claro? Ahora, entonces, esto que está aquí, nos está diciendo, aquí nos están diciendo que no hayan alcanzado tendrán los mismos derechos para aquellos de manera autónoma. Aquí los niños y niñas y adolescentes, ellos sí tienen pues no son las personas pues que son por ejemplo una persona, poniendo el mismo caso, que tenga síndrome de Down, pero no ha alcanzado la mayoría de edad, se le va a tratar el régimen de incapacidad o discapacidad, de capacidad o discapacidad normal, como si fuera un niño o un adolescente más. Un niño y un adolescente, para poderse obligar, tiene que hacerlo por medio de su representante legal. Entonces, ahí vamos teniendo claro algunos conceptos que nos necesitan, que se van a requerir para esta norma.
hay algo que aquí quiero mostrarles, que es cómo quedó este artículo. El artículo cómo queda este, a ver, la adjudicación de apoyo, me pasé. Mecanismos, resolución de capacidad. Ay, Dios. Son de los apoyos, de la modificación de los procesos. Quiero mostrarles. Aquí, artículo 1504. Vamos a ver cómo queda este artículo. Por favor, alguno que se sirva a leerlo. Artículo 1504, Código Civil. Vamos a leerlo primero. Cómo estaba inicialmente, lo voy a leer yo y ustedes ahora me van a decir cómo quedó después de. Inicialmente dice, son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no puedan darse a entender. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos que no hayan obtenido habilitación de la edad, los disipadores que se hallan bajo interdicción, pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por la ley. Además, estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Es decir, ¿cómo estaba el código? Nosotros teníamos incapaces absolutos e incapaces relativos. Y decíamos que los incapaces absolutos eran los impúberes, los dementes y los sordomudos. Y decíamos que los incapaces relativos eran los menores adultos y los disipadores. Entonces, esa era la clasificación que estaba en el código. ¿Cómo quedó ahora? Por favor, alguno que se sirva a leerlo. Por favor. Ahí está el artículo en pantalla. Artículo 1504. Incapacidad absoluta y relativa. Son absolutamente incapaces los impúberes. Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución. Son también incapaces los menores púberes, pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respetos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición de la ley que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Entonces, ¿cómo queda la incapacidad hoy en día? Pues muy sencillo. Hoy hay dos incapaces, hay dos clases de incapaces, que esos dos clases de incapaces, vamos a poner aquí a hacer un dibujito. Hay dos clases de incapaces hoy en día. Primer incapaz, ponerlo por acá. Hay dos incapaces. El primer incapaz que nos vamos a encontrar es el impúber. Ya sabemos que el impúber es el niño. Que ¿eso quién nos lo dice? Pues la ley 1309 del 2009. Esa nos dice que es el niño, el impúber es el niño es el incapaz y él será un incapaz absoluto. Es decir, sus Profe, actos no, ¿sí? niño de 0 a 14 años. Sí, lo que pasa es que la norma dice que va de 0 a 12, nos lo dice la ley
1306. Sin embargo, por lo general se tiende a usar a 14 años, pero desde los 12 años ya dejas de ser niño. Lo que pasa es que hay una norma que dice que será, para todos los efectos, será 12 años, menos para estos. ¿En qué sentido sigue siendo niño? Pues para consentir relaciones sexuales, para casarte, para trabajar, etcétera. Entonces, para evitar esa distinción ahora, y como ya solo debieron ustedes ver en clase de civil persona, porque esa ley había salido cuando ustedes estaban en segundo semestre. Entonces, yo simplemente estoy diciendo 14 años, pero en realidad la norma dice que desde los 12 con unas excepciones. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, por eso estoy diciendo 14 años, pero para abarcar las excepciones. Y nos habla de que los menores púberes. Y los menores púberes son los adolescentes. Y esos adolescentes serán mayores de ¿cuánto? De 14 años. Y ellos nos generan nulidad relativa. Es decir, sus actos pueden ser saneados, sus actos tienen que ser pedidos de manera, tienen que ser pedidos la declaratoria de nulidad, no puede el juez pedirla de oficio y ellos pueden ser, sus actos pueden ser ratificados, mientras que los de los niños no lo tenemos. Entonces tenemos menores púberes, eso así quedó el régimen de capacidad hoy en día. Sin ninguna, ¿cómo les digo? O sea, lo simplificaron. Y profesora, ¿qué pasa con los dementes, con los discapacitados, con los drogadictos que los declaran interdictos y todo lo demás? Pues toda esa gente volvió a tener plena capacidad. Y hoy ellos pueden obligarse. Y, por ejemplo, vamos a poner un discapacitado, una persona que sea drogadicta de manera, un adicto. Esa persona, ese adicto, antes lo hubieran declarado interdicto por disipación y lo hubieran nombrado en la ley, en el código antes de la ley 1306, lo hubieran nombrado un curador. Después lo hubieran nombrado un administrador, porque se consideraba que el drogadicto era un enfermo. Y hoy en día, él simplemente va a buscar es un apoyo, alguien que le ayude a entender pues la decisión que va a tomar. Eso es todo, así ha evolucionado el concepto de capacidad. ¿Hay alguna duda, pregunta, circunstancia de lo que estamos hablando que ustedes necesiten profundizar en ese tema? Profe, o sea que ellos sí pueden obligarse, pero Sí. necesitan igual a otra persona que los ayude. Si quiere, si no, no. Si lo necesita. Por ejemplo, si tú puedes tener una persona con un síndrome de Down, ya voy a ponerte un caso concreto. Yo tengo una familiar que tiene un tío, que tiene una especie de retardo mental. El señor nunca le han hecho interdicción. Y ahora con esta ley, si tú vas a hablar con él, tú te tienes que sentar como si fueras a hablar con un niño y decirle, mire, señor Sutano, usted vamos a vender la finca para que tengas tu plata, ¿sí? Para comprar tus cosas. Porque si no se compran, si no vendes la finca o no vendes el caballo, el ganado, lo que sea, lo que vayan a vender, después no vas a poder tener esto y esto, aquello. ¿Oíste? Esa plata la va a manejar su talento de tal. Y él te va a comprar tal cosa. Ya sabes. Y te la va a poner a tu nombre. Él no la va a poner a nombre de él. Oye, ¿me entendiste? Entonces, así, literalmente como estoy hablándole yo, le hablan. Y ese señor, pues él se obliga. Ha vendido bodegas, ha comprado vacas, ha vendido fincas, ha comprado casas, pero a él hay que explicarle las cosas así, como si fuera un niño. Entonces, ese señor no necesita apoyo, porque efectivamente él entiende las cosas, de pronto no las entiende como nosotros la podríamos entender ahora, pero él sí tiene cierta comprensión de los actos y él no necesita apoyo.
Pero imaginémonos que es una persona con esquizofrenia o con Alzheimer. Y ese Alzheimer si le haga perder la memoria, no sepa ni hablar, que pierda y esa clase de cosas, esa persona allí sí podría necesitar un apoyo. Porque es que un apoyo no se va a poner siempre. Un apoyo se pone es cuando es muy difícil a la persona dar a entender o explicarle la situación que se va a hacer. ¿Sí me estoy dando a entender? Profe, pero en ese caso se le impone el apoyo, no lo elige él. Depende, porque si la persona todavía es consciente de las cosas, el apoyo, él va a la notaría y de manera voluntaria dice, mi apoyo es sutano, y su apoyo será sutano. Pero si es una persona que no es capaz de comprender de pronto esas cosas así tan fácilmente, entonces o él no puede ir a una notaría y se le va, porque el notario le va a explicar lo que va a hacer y el tipo tiene que decir por lo menos asentar de que está entendiendo, y si no asientan, o sea, no hay una manifestación, no hay una expresión, no hay nada de ese señor o de esa persona, el notario no puede correr la escritura pública de otorgamiento de apoyo. Tocaría al juez de familia y el juez de familia va a constituir un apoyo que puede ser una persona natural o jurídica. Eso es una de las modificaciones de la norma. Natural o jurídica, que puede ser un centro especializado, porque él no va a administrar los bienes. Esa es la gran diferencia. Él simplemente ese apoyo va a ser la forma de que él exprese su voluntad, de que él comprenda, o sea, de que él comprenda y que tenga la posibilidad de expresar su voluntad. Entonces, como no hay administrador como tal, o sea, no hay alguien que está administrando los bienes de otro, puede ser una persona jurídica. ¿Sí me he dado a entender? Señor, pero entonces en la práctica como tal, lo que es ese apoyo, no se aparta mucho lo que era un curador o un Totalmente tutor. diferente. El curador administraba los bienes y tomaba Ajá, las pero decisiones por. Este no toma, ni administra bienes, ni toma decisiones por. listo. ¿Sí me doy a El entender? artículo 20 de esa ley dice ahí que los apoyos deben siempre respetar la voluntad y preferencia de la persona titular del acto jurídico, así como su derecho a tomar riesgo y cometer errores. Entonces, en esa Así es. parte, si yo soy el apoyo de alguien y esa persona insiste, ese discapacitado insiste en hacerse negocio y yo sé que va a perder plata, pero él insiste, no tengo ninguna Ajá, te responsabilidad toca, sobre él. no puedes oponerte, porque tú no estás para tomar decisiones por él, que eso sí lo hacían los curadores. Un curador tomaba decisiones por ti y te anulaba completamente. Vamos a poner el caso de la loca esta vieja, ¿cómo que se llama? La que está en Estados Unidos. Ella lo que tiene, ¿cómo es que? Britney. Britney Ella, Spears. ella tenía, el papá de ella es un administrador de sus bienes, toma decisiones por ella. Ella estaríamos nosotros en el régimen anterior. Ojo, en Estados Unidos, no en todos los estados se nombran a esos, porque a ellos allá no le llaman apoyo, ellos tienen como otro nombre, como custodio, algo así. En ese estado, creo que ella está en California, ella tiene o sea, le están aplicando a Britney el método antes de la ley 13016, porque es que mire, en Colombia es que esto no es clase de obligaciones, esto no es clase de personas, eso ya lo debieron de ver ustedes, no me digan que no lo vieron porque ya la ley existía cuando estaban en segundo semestre ustedes. Entonces no hay razón por lo que ustedes no hayan visto esto. Entonces le voy a aplicar así a vuelo de pájaro. En la etapa del código, en la etapa del código civil, en esa etapa los discapacitados eran cero. Eran una etapa donde ellos se consideraban menos personas que el resto. ¿Quedó claro? Después, entonces ellos debían de protegerse. La protección de ellos eran protegerse porque ellos no entendían, no tenían razón.
Después encontramos la etapa de la ley 1306 del 2009. En esa ley ya cambia un poco y ya los discapacitados se miran como enfermos que deben de ser tratados. Eso es el criterio médico. Entonces, los discapacitados se miraban como enfermos. Entonces, ellos son enfermos que deben de recibir un tratamiento. Y por eso a ellas no se les nombra curadores como tal, sino que se les nombra administradores de bienes. ¿Vale? Y cuando llega la ley 1996, 10 años después, ellos ya no se miran como ni enfermos, ni personas sin razón, sino como personas plenas, que yo lo que voy a es apoyarlos para que ellos manifiesten su voluntad. ¿Me he dado a entender ahora sí? Entonces, Britney, como allá en Estados Unidos es un estado federado, cada estado tiene sus leyes con respecto a la discapacidad. Britney no solo le pusieron un administrador de los bienes, como estaba en la ley 1309, sino que también le pusieron a alguien que podía determinar en ella, por ejemplo, podía determinar si ella tenía acceso a las redes sociales, si ella quería o no quería quedar embarazada, si quería o no quería tener sexo. O sea, como si ella fuera una persona completamente irracional. Estaba, Britney la tiene en un estado, yo estaba analizando ese caso a la luz de todo esto y para la clase, pensando, yo dije, es que ella está nosotros hemos avanzado 2 eras con respecto a eso. Hoy les voy a mandar un enlace al grupo para que se vean un video de la Corte Suprema de Justicia donde explican esta ley. La parte sustancial, la procesal no me importa. Eso lo verán ustedes por allá en familia y ya ustedes lo estudiarán. Pero en esta clase sí me interesa que tengan claridad en esto. Esa ley cambia, señores, el chip nos los transforma, nos pone otro con respecto a estas normativas. ¿Ha quedado claro, señores? ¿O hay alguna pregunta con Profe, respecto a eso? yo tengo una pregunta. Sí. Por lo menos, ya va, no. ¿Es niño o es niña? Señores, ¿alguna pregunta? En la parte, bueno, yo entiendo eso de lo que cambió de los discapacitados y eso, pero por lo menos en el punto de que ellos cometen, antes cuando ellos cometían un delito o una infracción o algo, se les También ahora miraba responden. O sea, ellos ahora, supongamos, hay un accidente de tránsito. No, es que era una persona que ahora responden. Lo que pasa es que ¿quién va a expedir una licencia de tránsito para una persona que de pronto no tenga una comprensión de eso? Eso es entonces también una responsabilidad. Pero ellos, si hay un accidente, ahora los perjuicios responden. Ellos se hacen responsables, que la ley lo está señalando. La ley te da, así como te da lo bueno, te da también toda la carga que tienes que asumir por eso. Porque es que a veces nosotros creíamos, no es que los estamos protegiendo, no, pero es que si hay un accidente, si ellos cometen una infracción o algo, ellos deben de deben de responder por su por el acto que realizaron. Entonces, no es simplemente, déjenme buscarle por aquí la norma, déjenme buscarle. Entonces, el acuerdo de apoyo, conciliadores, del apoyo. Los apoyos solamente pueden ser por 5 años. Esto es muy importante. Ay, me fui.
Ahora, usted también puede hacer unas directivas anticipadas. ¿Qué es eso? Usted ya tiene 60 años, usted ya le diagnosticaron Alzheimer. Entonces, ¿usted qué hace? Usted le va a decir a la persona qué va a pasar, a quién le van a nombrar, cómo van a hacer en caso que ya usted tenga 65 años y usted no se acuerde ni cómo firma. Esa persona tiene que seguir el lineamiento o las disposiciones que usted hizo. O sea, te permiten a ti hacer, ¿cómo les explico? Te permiten a ti hacer esa salvaguarda desde antes. ¿Queda claro? Entonces, no simplemente te van a permitir a ti, cuando ya tú no puedas hacerlo, sino también cuando la persona decida de manera anticipada decir, mire, yo sé que va a llegar un momento que ya yo no voy a poder entender, yo voy a buscarme un apoyo, desde ahora lo voy a fijar para que esa persona sepa cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a actuar en ese momento de la vida. Vamos a ver si es por acá. Aquí. Leamos eso, el artículo 60 de la ley. Ay, Jesús. Definitivamente, ustedes me sacan de esto. Vale, leamos el artículo 60, por favor. Señores. Leamos el artículo 60. Responsabilidad por daños causados por impúberes. Los menores de 12 años no son capaces de cometer delito o culpa, pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores, si a tales personas pudieran imputárseles negligencia. Miren, mis señores, esto es fantástico lo que nos está diciendo aquí. Antes, no solamente eran los impúberes, eran los sordomudos y los dementes. ¿Quedó claro? Hoy en día, si tú tienes lo bueno, también vas a recibir lo malo. Es decir, hoy en día esas personas ya no le van a decir, ya no van a exonerarse de responder por delitos o culpas. Es decir, por accidentes. Ellos tienen que responder porque tienen un patrimonio y pues serán responsables de esos accidentes o culpas. Solamente se limita eso a los impúberes, que son los únicos que no pueden cometer ni delitos ni culpa porque se supone que todavía no entienden la extensión de sus actos. ¿Ha quedado claro? Señores. Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, ok, la misma que estamos leyendo, la 1996. ¿Queda claro? Entonces, la 1996 nos modifica muchas cosas. Todo esto para decirnos que la capacidad hoy es distinta a la capacidad que fue con esta ley que está aquí, la 1306 de 2009, que fue la ley que nos trajo el criterio médico a la interdicción. Y esta ley ya nos trajo un criterio completamente integrador al sistema judicial. Es el criterio humano de la interdicción. Claro, señores, dudas, preguntas, sugerencias hasta aquí. La consulta que voy a dejarles es con respecto al objeto ilícito y la causa ilícita. Esa es la consulta que les anuncié. Ustedes debían de buscar objeto ilícito y causa ilícita. Bueno, señores, para mañana esos dos temitas y concluimos con la parte de los actos y contratos. ¿Queda claro? Señores. Sí, señor. Bueno, ok, mis hijos, cuídense mucho, pórtense bien, no estén saliendo y nos vemos mañana.